Muy buenas tardes, estimados colegas. Hasta aquí está su profesora con tantas problemáticas tecnológicas que me han hecho vibrar fuerte y no tan agradablemente. Esta conferencia en realidad busca suplir el encuentro del sábado pasado, donde la máquina se tronó totalmente y también el WhatsApp. Como ustedes pueden ver, yo perdí, por lo menos desde mi computadora, desde mi WhatsApp, perdí todo y me hizo unos líos tremendos. Dicho esto, y disculpándome con ustedes, me gustaría retomar algunas cosas que quería compartir con ustedes el sábado alrededor del tema de la comunicación. Voy a compartir pantalla y voy a tratar de compartir con ustedes algunos puntos. Algunos van a encontrar que son iguales a la conferencia que está, en la misma clase, que ustedes siempre saben que la clase o sesión escrita por mí tiene generalmente un video también eh, hecho por mí, que son complementarios, y en este caso quisiera brindarles un panorama general del tema de la comunicación tan relevante para poder transformar nuestras prácticas educativas, toda vez que además ustedes son los principales actores de todo cambio, no importa en qué puesto de la docencia se encuentren, pero están en contacto directo con los estudiantes. Y según la NEM nos lo solicita, eh, generar y dar oportunidad a que nuestros estudiantes sean democráticos, sensibles, seres humanos capaces de ver el mundo. Si nosotros pensamos bien, todo el acto educativo es permanentemente un fluido de comunicaciones en el aula y en las instituciones. Entonces, permítanme que voy a tratar de que me deje compartir un pequeño PowerPoint que complementa lo que ustedes estuvieron viendo. Una de las cosas que ocurrió, maestros, es que la inteligencia artificial decidió por mí cambiar todo, todo, todito, todo, con lo cual fue muy difícil comprenderle qué es lo que quería hacer la inteligencia y que ponernos de acuerdo qué quería yo y qué quería ella. Como en este momento que estoy compartiendo pantalla. Voy a ver si me deja compartir otra vez. Me lo compartió de prepo, lo hizo de prepo y en ese sentido se armó bastante lío en mi computadora. Eh, a ver si ahora me deja hacerlo y me deja hacerlo como yo quiero y como nosotros sabemos que hay que hacer. Eh,
Bien, me está dando problemas de inteligencia artificial, pero prometo seguir estudiándola y ojalá me dejara una libertad más grande para tomar decisiones al respecto. Eh, ¿De qué quiero conversar con ustedes? Quiero conversar sobre la buena y necesaria comunicación en las escuelas. Reflexión que no siempre hemos tenido la oportunidad de transitar, a ver si me deja más grande, de transitar una reflexión colectiva, una reflexión todos juntos. Nos vamos a dar esta oportunidad en el módulo 4 de sí hacer. Hay algo que sí ocurre y es que el problema más grande que tiene la comunicación es que uno cree que porque habló ya está. Es decir, Bernard Shaw decía, el problema más grande de la comunicación es la ilusión de que ha tenido lugar. Y a veces no es comunicación, es algo parecido, pero no es comunicación. Ustedes en el módulo 4, en el módulo 4, maestros, prometo seguir haciendo los caprichos de la inteligencia artificial. Han recibido, como es de costumbre, una sesión escrita o una clase escrita por mí, un video que es complementario a la clase escrita, que a veces toma unos caminos distintos, pero que es complementario de la misma temática. Bien recibieron un tema de un autor bien importante, que es la asertividad. ¿Cómo se hace a veces para decir cosas que son complejas? Eh, y ser asertivo es ser un buen comunicador. También han recibido un texto sobre el saber escuchar de la Universidad de Harvard y un pequeño video al final de Mirko Misea, que en realidad es una picardía para ver si nos damos cuenta. Y él toma el ejemplo de Romeo y Julieta. ¿De qué se trata Romeo y Julieta? La primera vez que lo vi, me sorprendí. Nunca lo había pensado como él. Traten de sorprenderse, de verlo y, y ver si entramos en la sintonía de Mirko sobre lo que nos está proponiendo. Eh, Nosotros sabemos que la enseñanza, sabemos y no sabemos, que la enseñanza es un acto en esencia comunicativo. Todo el tiempo las consignas, la evaluación, el recibimiento, el saludo, todo es un acto comunicativo, que no solo es verbal, sino que a veces tiene gestos que tienen que ser congruentes, porque si yo le digo a un estudiante de mi curso, qué bien que trabajas, no hay congruencia entre mi gesto y lo que estoy diciendo. Por eso es tan importante considerar la comunicación como un aspecto muy fundamental para generar cambio y mejora y transformación. Porque la característica de la comunicación, de las comunicaciones, definen los climas del aula, de cada aula y de las escuelas. Las características y formatos de comunicación de la familia, de los grupos, de los equipos, de las instituciones y de la misma sociedad tienen que ver con la comunicación.
el encuentro o no entre generaciones también se vincula con la comunicación. Los modos de comunicación generacionales van cambiando y el encuentro no siempre es tan fácil. Por eso es tan relevante que directivos y las distintas docencias y todos tengamos la posibilidad de revisar y de reaprender qué cosa es la comunicación y cómo cambió tanto el concepto de comunicación respecto del concepto de comunicación que viene desde antes. Estaba muy centrado en el emisor y no en el vínculo emisor-receptor. Y esto es lo más relevante del cambio. ¿Por qué? Porque si la comunicación fracasa, la inteligencia situacional que resuelve las problemáticas fracasa. Entonces no va a haber transformación. No se puede avanzar en la transformación. ¿Por qué? Porque la comunicación es mucho más que hablar. Es el fluido esencial en cómo se organizan, a través del cual se organizan las acciones de las personas en una institución, en una organización educativa y también en otros tipos de emprendimientos humanos. Nosotros estuvimos muy centrados en que, cuando estudiamos sobre todo, que la comunicación tenía un emisor, un receptor y en el medio había un mensaje, el medio era el mensaje y que este mensaje transmitido por el emisor podía ser de cualquier modo. No se consideraba la relevancia del receptor. Eh, Más bien se largaba una información en el viejo concepto de comunicación. ¿Qué más puedo decir? Hoy día, este concepto cambia radicalmente. Este es el emisor, que dice algo a unos receptores individuales o colectivos, pero que hoy día este cambio de paradigma en el concepto de comunicación, sabemos que este emisor habla con un sujeto individual o colectivo y este sujeto individual o colectivo vuelve a preguntar para poder ponernos de acuerdo si lo que nos entendimos y se dijo es lo que se comprendió. Por eso en este dibujo trato de graficar que sobre la emisión lo recibe el receptor, vuelve a preguntar y vuelve a aclarar la situación. Este sería como un diseño más cercano a una comunicación efectiva. Por eso las reuniones en las escuelas tienen que transformar los modos de comunicación de las viejas culturas, utilizando nuevas prácticas y roles orientados a potenciar las comunidades de aprendizaje, el trabajo en red, la comunicación, la argumentación y el compromiso para la acción, para una acción coordinada y no cada maestrito con su librito. Por eso que se vuelve tan relevante el tema de comunicación. La competencia comunicativa en sí mismo no solo implica hablar, y esto cuesta mucho incorporarlo, implica escuchar en profundidad, implica indagar y tratar de ver si ambos actores se están comunicando e indagando con toda capacidad para entrar en sintonía. Es decir, conversar de una forma constructiva
es lo que sería la competencia comunicativa. Hablar desde el ser, no desde el me parece nada más. Y este es un tema que hoy día con las redes es un tema muy álgido. Hablar con asertividad es buena comunicación y necesaria. Es la capacidad de expresarse con seguridad para lograr una comunicación más eficiente. Es saber encontrar las palabras justas, es reflexionar cómo usamos nuestra comunicación, es tener un volumen de voz adecuado y es tener en cuenta también nuestra propia expresión facial, los gestos y el lenguaje corporal. Comunicarse con asertividad es buscar democracia, es buscar humanidad, es buscar encuentro, es buscar socializar a nuestros estudiantes con esta capacidad. Sin diálogo, sin una comunicación eficiente, es muy difícil generar y potenciar estudiantes democráticos que valoren la democracia, que valoren la comunicación, que valoren a los demás. Y esto es un tema para profundizar y reflexionar cada uno de nosotros en el tema personal e institucional. Porque muchas veces la participación y el compromiso se ahogan a través de la incomunicación. Piensen en un consejo técnico. Hay gente que se queda totalmente en silencio y es un ataque a la comunicación brutal. A veces la falta de entendimiento lleva a la incomprensión y a generar climas quebrados de trabajo. Otras veces, otro problema que tiene la participación ¿por qué no hay participación y compromiso por la incomunicación? Porque se hace como un automatismo del discurso. Eh, y a veces genera malos hábitos, mecanismos de comunicación que no son eficaces. Falta de ocurrencias, de chispa en la comunicación. ¿Por qué falta a veces la creatividad? Porque esa comunicación está siendo con no toda la capacidad del ser que tiene una persona. Está participando una parte de él, no todo su ser. Y esto tiene entonces sus consecuencias. No hay creatividad, no hay ocurrencia, porque la creatividad en la profesión y las ocurrencias de transformación de los problemas situacionales de una escuela provienen de la autonomía y la autonomía también proviene del deseo de honrar la profesión, de que te gusta lo que estás haciendo, de que la disfrutamos, de que cuando termina una clase y la hicimos, sentimos esa felicidad de reencuentro con la propia vocación. Hay sentimientos que bloquean la comunicación, muchos. Básicamente el resentimiento, la competitividad con el otro, eh, y muchas veces no se puede avanzar en la resolución de los proyectos de mejora porque la reflexión y la conciencia como ser humano profesional no están presentes. Fíjense todo lo que ahoga la participación y el compromiso genera en comunicación. No genera entre todos una llama
un calorcito que permita generar lo nuevo. Porque, ¿qué ocurre? Los seres humanos somos diversos. Lo consideramos cuando hablamos de educación especial, pero no todos los días. Y todos venimos de una historia personal, de una historia profesional, de capacidades, creencias, expectativas, intereses y gustos distintos. El emisor del mensaje debe considerar, todos somos emisores y receptores, y tenemos que tener en cuenta esta diversidad cuando una escuela requiere de un equipo que no viene formado como tal, como venimos diciendo siempre, ningún equipo directivo recibe ya un equipo formado, sino que su capacidad de gestión y liderazgo tienen que colaborar a constituir ese equipo. El liderazgo básicamente es comunicación. Entonces, cuidado aquí, porque el que no sabe generar una devolución, una observación, el que no da aliento, en general no ayuda a conformar buenos equipos institucionales. Vamos a estar viendo el tema de observación próximamente. Entonces, maestros, ¿qué quiero decirles? Algo más, algo que decía Pericles, imagínense, ¿no? El que no sabe pensar, el que sabe pensar, pero no sabe expresar lo que piensa, está en el mismo nivel que el que no sabe pensar. Imaginen, cierren los ojos y piensen lo que está diciendo. Podés saber mucho, pero no sabes comunicarlo. Es igual que no saber o no saber pensar. Por eso, muchas veces en nuestras sesiones, con pequeños ejercicios que les pido, una de las cosas que me gusta ejercitar con ustedes es el poder expresarse de una manera clara, saber qué quieren decir eh, y poder comunicarlo con capacidad para que todos entiendan. Es una responsabilidad que tenemos todos como docentes, ustedes y yo, y que podemos perfeccionarla para estar en mejor situación. ¿Podemos crecer desde la comunicación? Les voy a hacer algunas propuestas complementarias a todo el material que ustedes tienen. No voy a hacerlo esto muy largo, pero sí algunas pistas que me permitan estar cerca de ustedes, comprometida con ustedes y al haber algunas pistas sobre la comunicación. La comunicación efectiva depende de la escucha efectiva. Por eso, el modo de decir, la manera de decir, también condiciona la manera de escuchar. Y la manera de escuchar genera comprensión o no. Si yo estoy muy asustado con una situación, mi manera de escuchar no va a ser nítida. Voy a ver muchísimas otras cosas más que no me van a permitir llegar a la comprensión de lo que están diciendo o emitiendo. Cuidado con ese tema, porque en la manera de escuchar también está el aspecto de la comunicación. Entonces, veamos algunos aspectos de mejora de la comunicación. Uno, sin duda, en la comunicación en una institución hay comunicación hacia el entorno, la situación, las familias, la colonia, el barrio, el espacio rural.
siempre se comunica, aunque no hables. Una institución, según cómo salgan los niños cuando terminan sus clases, está comunicando. Según cómo entran, está comunicando. Y también este doble circuito de comunicación, hay una comunicación hacia el interior, hay escuelas que tienen una capacidad de comunicación importante hacia los padres, en sus paredes de entrada. Hay escuelas que tienen excelentes consejos técnicos escolares que producen mejora, eh, que acercan a los padres, ¿sí? Eh, y en el interior del aula. Voy a hacer una pregunta muy difícil. ¿Está habilitado que un docente vea su celular en el aula? ¿Cómo es la política institucional? ¿Un docente puede modelar mirando el celular porque ahora nos ha colonizado el celular, todos los adultos también? ¿O solo se puede en el recreo? ¿Qué ha pasado en el mundo? Que antes podíamos vivir sin celular y ahora no lo podemos dejar ni para ir al sanitario, más o menos. Es un tema para pensar. Hay que decidirlo, lo tiene que decidir la dirección de la escuela. ¿Cómo lo están pensando? ¿Cómo es la práctica? Porque un docente o un directivo, según la instancia, los directivos y los supervisores y demás, pero cuando estamos con los estudiantes o en un consejo técnico, ¿se usa el celular? Porque interrumpe el espacio de comunicación sobre la temática a tratar. Un tema para repensar institucionalmente y personalmente. Perdónenme. Bien, acabamos. Hay distintos tipos de comunicación, como vieron y como saben, descendentes, ascendentes, horizontales. Una comunidad de aprendizaje debiera tener un tipo de comunicación horizontal. Un consejo técnico prácticamente tendría que tener un gran tiempo de desarrollo con una comunicación participativa, pensada, reflexiva, de carácter horizontal. También, además de esa comunicación horizontal, una institución requiere de tener comunicación descendente, como una manera de nombrarla, que son orientaciones formales y órdenes, contactos formales entre directivos y profesores, en algunos niveles de la enseñanza, reuniones de departamento. Uno podría decir, maestros, que los protocolos y las leyes y la propia estructura de la NEN es una comunicación descendente, que después tiene espacio en los consejos técnicos para su revisión y para poder asumir esas decisiones de carácter federativo o de carácter estatal. Entonces, bien hay comunicaciones ascendentes, modos de solicitud que a veces hacemos los docentes, la entrega de información de los profesores hacia la dirección, las problemáticas, las sugerencias, las quejas, también pueden ser de carácter ascendente. Volvamos a las comunicaciones horizontales, entre pares, propias de los momentos de descanso, las que son más informales, ¿no? Y acá hay que tener un cuidado. Cuidado que la ah, información informal
no ocupe todo el espacio de la institución, el rumor y radio pasillo. Por eso es tan relevante ocuparse de reflexionar cómo nos comunicamos, cómo decimos que nos comunicamos, porque radio pasillo no es comunicación, es ruido, es desinformación y no es comunicación. La asertividad es la capacidad de una persona para expresar sentimientos, actitudes, capacidades socialmente aceptadas e identificadas con la autoestima y el bienestar personal. El libro o el aporte que hace Bishop a mí me resulta bien interesante y les propongo una lectura profunda de ese material sobre asertividad. Es difícil a veces comprender a cabalidad qué quiere decir ser asertivo, ser directo, ser honesto, respetuoso mientras interactúa con otros, porque estamos acostumbrados más al rumor, al no decir, al no ajustar nuestro lenguaje, nuestra comunicación, a decir cosas que a veces sí son difíciles, sin duda. Eh, pero también a veces es un modo de ocultarse, de no jugarse, digamos, como se dice habitualmente. Es dejar que los demás, el desempeño asertivo, sepan lo que uno piensa y siente de una forma que no ofenda a los demás, pero no estar ausente, tener la presencia de quienes somos. Eh, a veces las comunicaciones no asertivas eh, pueden ser pasivas o agresivas, según lo que tú digas, como quieras, o se guardan en silencio. Pero está comunicando igual, ese tipo de comunicación sí va. Y hay otro silencio que quiere decir a veces, no me importa lo que pensás, lo que vale es lo que yo pienso. Y a veces se dice así, y a veces se vive sin maestros, se comunica con gestos, con formas del cuerpo, eh, aunque no se hable. Entonces, reflexionamos y analizamos cómo podemos mejorar nuestras prácticas institucionales de comunicación. Y es este tema, autoevaluar nuestras propias prácticas de comunicación personales, ser reflexivos al respecto, decir, ¿yo cómo hago? Soy tímido y por eso no hablo, soy muy agresivo y por eso no hablo, estoy contra todo y lo digo agresivamente. ¿Cómo pudiéramos mejorar nuestras comunicaciones personales? Este pequeño video quiere agradecerles y quiere disculparse. Yo me quiero disculpar con ustedes por este ataque comunicativo de las redes que he tenido este último sábado y todos los años que hace que trabajo iba a pasar con el doctor Trujano, nunca había pasado. No sé qué me ha llevado a esta, no sé, como mm, hay gente en Argentina, hay compañeros, colegas, amigos que dicen la maldad de los objetos inanimados. Y yo digo la maldad de las redes, que una vez me quedé sin internet y después de un día, desde la noche a la mañana, desde el viernes a la noche a la mañana, cambió toda mi computadora, que cosa que me di cuenta recién ayer, descubrimos con el técnico qué había pasado.
y como ven todavía no está totalmente calibrado del todo, pero sí quiero agradecerles que hayan estado ahí, disculparme nuevamente y esperarnos para el próximo sábado de un encuentro, recuerden, presencial, aunque sea online. Muchas gracias.